en cuenta eso. Escucha con eco, no sé por qué. ¿Me escucha con eco? Sí, escucho doble. Ah, sí, se escucha doble, doctor. Espérate, ¿cómo bajo eso? No. Ujú. Y ahora, se sigue escuchando con eco, ¿no? Sí, Sí, doctor, se doctor. escucha doble. Pero ¿por qué? Pareciera que estuvieran dos dispositivos diferentes, doctor. Doctor, ¿no tendré abierto dos sesiones de Teams? ¿Y cómo es eso? ¿Usted ingresa al Teams de Link o desde el aplicativo? Esto es desde el aplicativo. Espérate, creo que está. Ahora, Ahora ¿me sí, escuchan? doctor, ya no se escucha doble ya, se escucha una Sí, había sola doble, vez. estaba abierto doble. Sí, pues eso pensé. Ya, listo. Entonces ahora sí comenzamos, muchachos, porque quiero hacer algo, no solamente que sea clase, sino que sea productivo para ustedes. Antes de hacer la clase, me lo voy a, si no me equivoco, es ventana, pestaña aquí. Y es toda la pantalla, creo, para poder que ustedes puedan apreciar todo. Toda la pantalla. Ujú. Compartir. Ya. Están viendo toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Miren, antes de todo, esta es una exposición. Me toca exponerles ya eh, neumonía intrahospitalaria, que va a ser como su clase, y eh, tuberculosis. De los ustedes saben que yo soy consultor de TB, consultor regional de tuberculosis. Pero les voy a hacer un recordaris de esto, ya para que ustedes tengan una, o sea, porque vamos a ver neumonía intrahospitalaria y vamos a ver TBC. Y justamente lo que va a mandar en ustedes es recordarse algo de lo que son los patrones radiológicos de neumonía, ya que justamente como su nombre habla de la neumonía intrahospitalaria, ya, y la tuberculosis también es una neumonía tuberculosa, es lo más frecuente, aunque en la tuberculosis le llaman, ¿no? La gran imitadora, luego vamos a ver en la clase, lo vamos a volver a mencionar. Pero lo importante de esto es porque esto le va a servir a ustedes tanto para que se acuerden de diagnóstico por imágenes que ustedes de PI, y me imagino yo muchas veces con los chicos que están rotando en el hospital, les digo siempre, acuérdense por favor, los patrones radiológicos de la neumonía son cuatro, sobre todo los patrones radiológicos básicos. Luego de resto hay una mezcla entre estos. Esta es una clase mía de solamente de radiología, ¿ya? Y es de todo neumonía. Se los voy a mencionar rápido porque esto ustedes supuestamente ya saben porque está llevando un curso aparte de lo que es este DPI. Hasta ahora la Asociación Americana de Tórax, ¿no? Recomienda que para el diagnóstico de neumonía, lo básico, ¿no? El gold estándar, hasta la actualidad, es la radiografía. Aunque algunos ya están diciendo que la tomografía, pero ustedes saben que la neumonía no es solamente diagnóstico radiológico. Acuérdense que esta es una ayuda diagnóstica, ¿ya? Y tienen que siempre tener en cuenta eso. Entonces, en la neumonía, nosotros, acuérdense, todas las neumonías, sobre todo la neumonía la mayoría de las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Va a depender del germen, la sintomatología, pero la mayoría tienen, o sea, no existe neumonía, por ejemplo, sin tos, ¿no? Y normalmente es una tos productiva. Entonces, van a tener una
triada en lo que son los síntomas, que es tos, dolor torácico y fiebre. Esa es la clínica más frecuente. La radiografía que están viendo ustedes ahorita, ¿no? Pueden ver un patrón. Acuérdense, siempre cuando ven esta lesión toda algodonosa, todo blanco, o sea, lo que se llama nosotros radioopacidad. Esta es una radioopacidad heterogénea que se puede ver en casi todo, casi de los 2/3 inferiores del pulmón izquierdo, ¿no? Y esto es de una neumonía, ¿ya? Y este es un patrón alveolar. Acuérdense que el patrón alveolar es el que nos va a describir, el patrón alveolar nos va a describir, va a estar siempre en lo que es la neumonía, en la neumonía lobar, en la neumonía redonda y en la bronconeumonía. Lo único donde no se va a presentar el patrón alveolar es en la neumonía intersticial, que acá lo vamos a ver, ¿ya? Pero acuérdense que siempre una neumonía esta es una, por ejemplo, una neumonía lobar, que casi todo el lóbulo, ¿no? inferior y parte del superior está. Exacto. Ay, 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 pero es que me molesta un poco mi teléfono. Mejor le pongo un ratito, por favor, porque está que me llaman y no quiero que me molesten. Voy a poner en silencio, lo apago mi celular. Ok, doctor. Y ya está. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya. Entonces, esto es una neumonía, ¿no? Supuestamente una neumonía en mi tórax izquierdo. En la neumonía ustedes siempre van a ver esto, lo que se llama el broncograma aéreo. Ahorita lo voy a acercar y ustedes se van a dar cuenta dónde está. ¿Ven esto? Como un tubito. ¿Ven como si fuera una forma de una Y? Sí lo ven, ¿no? ¿Verdad? Sí. Esto se llama el broncograma aéreo. O sea, hay un bronquio que no está con secreción, ¿no? Con fluido. Solamente está lo que está periférico. Se ve acá como si fuera una Y. Eso es el broncograma aéreo. Acá se nota mucho mejor, ¿ven? Sí lo notan, ¿verdad? Esto es en la primera fase de la neumonía. Por eso van a ver las fases de la neumonía, cuáles van a ser. Ya se son 4 también. Estos son la disposición de los lóbulos dependiendo del pulmón. Acuérdense que en el pulmón derecho supuestamente tenemos solamente 3 lóbulos: el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo posterior, sino que lateralmente se vería así. No es como piensa que es así: superior, medio e inferior, por si acaso. ¿Ya? Lateralmente se nota así. En la parte frontal, casi todo es el lóbulo superior y el lóbulo medio es casi todo el lóbulo en la parte inferior. ¿Ya? Eso es lo que tienen que ver. Si quitamos, ¿no? parte, por ejemplo, esto de acá, sería, todo lo que se está viendo acá es el lóbulo posterior. Y esta parte de acá es el lóbulo medio. Todo esto es el lóbulo superior, el lóbulo posterior y el lóbulo medio. Ya, es lo que está de vista lateral para que ustedes se acuerden. El pulmón izquierdo solamente tiene 2 lóbulos, ¿no? Estamos hablando del lóbulo superior y el inferior. Entonces, eso ya de manera lateral, no es que así se ven, doctor, hacia arriba es superior y hacia abajo es inferior. No, de manera lateral se nota así. Por eso en este lado, vuelvo a hacer, cuando vemos de manera frontal, esto vemos, a veces se ve una línea en el hemitórax izquierdo y vamos a una cisuritis. O sea, hay líquido en la cisura entre el lóbulo superior y el lóbulo medio. ¿Entendieron eso? No sé si les habrán enseñado eso en radiología, pero tendrían que haberles enseñado. Y de manera frontal se ve, ¿no? Casi todo el lóbulo superior se nota en la parte frontal y inferior solamente apenitas, que está todo más por detrás. Entonces, la neumonía se divide en 4, ¿no? En 4 patrones radiológicos, porque vamos a ver neumonía intrahospitalaria, neumonía aquí en la comunidad que ustedes ya vieron supuestamente su clase, creo que todavía no la hacen, ¿ya? Pero ya van a saber ustedes cómo se ve, ¿ya? Y van a tener que acordarse que existen estos 4 patrones radiológicos de neumonía. O sea, neumonía lobular o lobar, una bronconeumonía, le dicen bronconeumonía porque es un patrón en parches, y cuando bronco hablan doctor, voy a escuchar roncantes y sibilantes, y cuando hablamos de neumonía, hablamos que en nuestros pacientes podemos encontrar crépitos y subcrépitos. Estamos hablando broncoparenquimal, ¿ya? La neumonía esférica o neumonía redonda es una neumonía que parece una región redonda, justamente como si fuera una masa dentro del pulmón, pero es bien delimitada, imagínate en niños, y es causada por el Streptococcus pneumoniae. Y la neumonía intersticial, que es
muy típico de las neumonías, es justamente de las otras neumonías del grupo que se llaman las neumonías atípicas, sobre todo las atípicas bacterianas. ¿Por qué se llaman atípicas? Acuérdense, no se llaman atípicas solamente porque no tienen tos productiva. Eso no es tan cierto, sino es desde el punto de vista de infectología, son las bacterias que no tienen pared celular. ¿Ya? Entonces, todas las demás bacterias, bueno, Streptococo tiene pared celular, la Pseudomonas, por ejemplo, tiene pared celular. Pero vamos a hablar de los otros tipos que acá lo voy a mencionar por cada uno para que ustedes se acuerden y voy a decir, eso quizás no lo sepan. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Una neumonía lobular o lobar, miren, ve, en la base del pulmón izquierdo. Si vamos a ver, sería, doctor, mire, ve, aquí se ve, ven esta cuña, ¿no? Esta es una neumonía. Aquí normalmente debe haber dos. eh, en las radiografías deben haber, en la parte lateral, va a haber una parte que se ve mucho más negrita o oscura, que se llama radiolucidez, ¿ya? Tanto en la parte precardíaca como en la parte retrocardíaca, que debe haber un triángulo. Pero acá no se nota porque acá está justamente esta neumonía. Esto es un patrón alveolar, por si acaso. Y acá, si ustedes se notan, se ve hasta broncograma aéreo. ¿Ya? Esta es otra neumonía lobar, pero supuestamente en el lóbulo medio, ¿no? Acá se ve la cisura bien marcada. Entonces, esto es un patrón alveolar, ¿no? Otra neumonía lobar. Esto es en lóbulo superior de mi tórax derecho. Es para que solamente ustedes supuestamente ya saben esto. Otra neumonía lobar, ¿no? Un patrón alveolar de casi 2/3 o casi 2/3 de hemitórax, ¿no? Derecho. Ya saben que ahí está parte del lóbulo superior y del lóbulo el lóbulo medio que está ocupado acá. Acá uno del lóbulo superior. Sino que esta radiografía, por ejemplo, es muy penetrada, por eso se ve mucho, muy, muy, muy más negrito. No se debe ver toda la columna. Depende de la calidad de la radiografía para que ustedes puedan identificar. Otra neumonía, pero acá es una neumonía. Miren, en la parte del lóbulo medio, ¿no? Ahí se nota también el broncograma aéreo. Esta es otra neumonía. Como ven, muchos para que ustedes, se ven la calidad de la radiografía no es tan buena, pero tienen que saber identificar, porque no siempre las radiografías son de buena calidad, ¿ya? Esta es otra neumonía lobar, ¿no? Que está en la base, este es un patrón alveolar en la base del pulmón izquierdo, con patrones, si ustedes van a ver, los límites no son bien definidos, ¿ya? Y esta es una bronconeumonía, código de parches, miren, ve como si hubieran, ¿no? Unas lesiones algodonosas en diferentes partes del pulmón. Esto mayormente lo van a ver en las neumonías aspirativas, pero no siempre. Acuérdense que la medicina no es una ciencia exacta, ¿ya? Y mayormente es bilateral, pero también puede ser unilateral. Y mayormente las neumonías aspirativas, que pueden ser intrahospitalarias, porque mayormente justamente ahí la etiología más frecuente es la microaspiración, pero también puede haber una aspiración severa. Y mayormente es cuando hay aspiración, el lóbulo que compromete más es el lóbulo medio, no sé, la parte inferior. Acá, por ejemplo, esta parte del lóbulo superior y del lóbulo medio, ¿no? Acá es otra bronconeumonía, pero ya solamente ven de un hemitórax, de un solo pulmón. Acá es lóbulo medio, ¿no? Ya saben que no piensa que es lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, ya saben cómo es la disposición, como les he puesto ahorita, ¿ya? Y esta es una neumonía intersticial, una neumonía atípica. Entonces, si pueden evidenciar bien, eso es para que aprendan a ver, lo voy a amplificar un poco. Ven en los espacios, entre los espacios intercostales se ve un patrón, ¿no? Como si fueran unas pequeñas fibras, una pequeña red, casi no se ve muy, muy nítido, casi borroso. Vamos a ponerlo así para que me puedan entender. Eso es de un patrón intersticial y es bilateral, está en ambos campos pulmonares. Lo más frecuente es que sea bilateral, pero hay algunas excepciones que pueden ser unilaterales. Aquí se puede ver más ampliado, ¿no? Se ve, no está limpio esta parte, se ve que hay un compromiso parenquimal, pero se ven como pequeñas redes o unas pequeñas raíces para que me puedan entender. Ese es el patrón intersticial, pero acá lo van a ver por gérmenes. Esperen un ratito.
Esto es de una antes llamada neumocitis carini, ahora se llama neumocitis girovesi. Como ven, este es un patrón intersticial, ¿ya? Aquí parece como si fuera un patrón algodonoso, una bronconeumonía, pero ustedes cómo lo van a diferenciar, tan fácil, no solamente ver radiografía. Tendría que usted decir, doctor, si es patrón de bronconeumonía, tendría que ver roncantes, sibilantes, crépitos y sucrépitos. Pero en las neumonías intersticiales a veces no encuentro, puede haber lo que se llama disociación clínico-radiológica. ¿Qué significa? Que yo puedo encontrar un montón de sonidos, pero no, y en la radiografía a veces le encuentro normal, o al revés. No puedo, no encuentro ningún ruido y voy a la radiografía y encuentro estas lesiones, ¿no? Digo, uy, doctor, eso es una neumonía, ¿no? Y mi paciente tiene insuficiencia respiratoria, ha tenido tos y todo lo demás, pero el examen físico con estetoscopio no va a encontrar mucha cosa. Esto de que la neumonía, neumonía por Girovesi tiende a ser un patrón que llaman como fueran alas de mariposa, otros dicen alas de murciélago, o sea, del ilio comienza a irse hacia los costados. Lo pueden ver, ¿verdad? Esto es importante porque con esto van a poder diagnosticar de manera radiológica, porque la neumonía de Girovesi ya saben que es más frecuente en los pacientes con VIH. Es muy, muy mega raro en un paciente inmunocompetente, ¿ya? Pero lo van a ver de esa manera. Otra neumonía típica, ¿no? Es una neumonía intersticial, muy difusa, mayormente eso es en niños, a veces puede ser causado por algún virus. Parece que no puedo hacer esto. No puedo mover mi teclado. Bueno, sigamos. Quiero mover esto y no me deja ver. Ah. Esta es la neumonía redonda. ¿Ven como una masa? Parece una masa, pero tiene broncograma aéreo. Y supuestamente tu paciente tiene que tener síntomas, pues, ¿no? Tos, dolor torácico, fiebre. ¿No? No es solamente ver la imagen. Tienen que ir acompañando con la clínica. Igual acá, miren, ve, esta es una buena radiografía y donde se nota bien esta radioopacidad heterogénea, pero casi con bordes limitados, casi circunscritos, ¿no? Esto es una neumonía redonda. Le dije que mayormente es en niños y es más frecuente por estreptococo pneumoniae. Ahora, según gérmenes, porque eso van a ver justamente en los pacientes cuando hay neumonía intrahospitalaria. No solamente van a ver lo más frecuente es por neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Mire, por ejemplo, Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, acuérdense que la neumonía que causa más daño y que mayormente se asocia con shock séptico en los pacientes y que puede durar hasta 3 semanas, ¿ya? De aquí les voy a voy a regresar un ratito para que, ojalá esté acá. Sí, esto. Tienen que acordarse de esto, las fases de la neumonía. Las fases de la neumonía tienen 4 fases. La fase de congestión, donde se va a ver mayormente broncograma aéreo, que dura de 1 a 2 días. Hablan de la fase congestiva, ¿no? Donde hay supuestamente tejido inflamatorio a nivel pulmonar, a nivel del alveolo. Por eso se ve el patrón alveolar. La fase de hepatización roja, supuestamente es de 2 a 4 días, es justamente cuando los glóbulos rojos salen de los vasos sanguíneos y ya se puede presentar hemoptisis. Por eso, acuérdense, una de las cosas más frecuentes que ustedes deben acordarse de hemoptisis es la neumonía, no solamente la tuberculosis, como todos los dicen. Siempre se acuerdan de hemoptisis, tuberculosis, y no, es la neumonía. La neumonía es más frecuente, acuérdense, en todo el mundo. ¿Ya? Y sobre todo de 2 a 4 días ya no se encuentra el broncograma aéreo, o sea, en las fases tempranas, sí. La fase de hepatización gris, que dura de 4, ¿no? a 6 días, donde el paciente comienza a ver, a ver supuestamente la manifestación, protegiendo nuestro sistema inmune, los macrófagos llegan a morir tratando de matar a la bacteria y comenzamos a tener expectoración, que puede ir de verde a amarillenta, ¿no? Justamente eso le llamamos la hepatización gris. Y la parte resolutiva cuando ya supuestamente ya no hay esa infección y nuestro paciente está sanando, que dura más o menos de 6 a 12 días. En total van a ver que lo máximo que puede durar ya una neumonía, o sea, en solucionarse es 3 semanas. Más de 3 semanas ya no es neumonía o se complicó la neumonía. Ya eso lo van a tener que aprender. Doctor, Sí, dime. ¿esas fases son de la neumonía típica o de qué, o de manera general?
Estas fases son de la neumonía, de todas las neumonías demoran hasta 3 semanas, ¿ya? O sea, mayormente las neumonías, si tú le das tratamiento al adecuado, ya no debe por qué tener más de 3 semanas. Es de neumonía, no dice neumonía típica, sino que en la neumonía típica sí vas a encontrar el broncograma, en la neumonía atípica no vas a encontrar, ¿no? Broncograma, porque no hay un patrón alveolar, hay un patrón intersticial. En toda neumonía que dure más de 3 semanas, ojo, porque puede ser están ustedes pensando en neumonía y termina siendo una neoplasia. Por eso es importante saber el tiempo. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces, en la neumonía por estafilococo aureus es una neumonía que va a tener de todo. Es la peor neumonía que puede existir, ¿ya? Porque que te puede causar un patrón, ¿no? Una de bronconeumonía, como pueden ver acá, como si fuera algodón en campos pulmonares, pueden causar bulas, que ustedes me imagino ya saben qué son las bulas, ¿no? Acá lo van a ver también. Pueden haber abscesos, pueden haber neumatoceles, que son igual, similar a las bulas, sino que estas desaparecen porque desembocan en un bronquio. ¿Ya? Entonces, y es bilateral. Es la peor neumonía que puede haber. Peor si sería una neumonía por un MARSA, ¿no? Un meticilino resistente. Es mucho más, el pronóstico es mucho más grave. Este es igualito, ¿no? Por estafilococo aureus, pero este es en un niño. ¿Ya? Una bronconeumonía igual, ya, es bilateral, ¿no? Mayormente eso causa. Y esto es de las neumonías atípicas. ¿Ya? En las neumonías atípicas, ya, por ejemplo, el Mycoplasma pneumoniae se va a caracterizar por qué. Como pueden ver, se ve un patrón intersticial, pero en las bases, ¿ya? En las bases. Y ya saben que las neumonías atípicas justamente no tienen pared celular. ¿Hará algo ahí la penicilina? ¿Hará algo ahí la ceftriaxona o no? Hablen. No. No, doctor. No, pues porque no tienen pared celular. Por eso, nada de nada hace que ustedes coloquen, no, por ejemplo, ceftriaxona o se vayan, no sé, otro tipo de penicilina todavía, ¿no? La piperacilina tazobactam, o sea, un carbapenén ahí, no le va a hacer nada, ¿no? Ahí simplemente tienen que dar el tratamiento que es para la neumonía típica, que es acitromicina, pueden darle una levofloxacin, ¿no? ¿No? Que supuestamente, ¿cuál es la citromicina, cuál es su mecanismo de acción, muchachos? No se acuerdan. Tienen que repasar, por favor, porque eso yo a cada rato pregunto en mi rotación a los muchachos que rotan conmigo. La citromicina supuestamente actúa a nivel de la subunidad 50S, lo que va a hacer que supuestamente ya no sintetice proteínas la bacteria, entonces se muere de hambre la bacteria. Sin embargo, los beta-lactámicos en general, ¿no? Que tienen pared celular, ahí justamente va a actuar, porque los beta-lactámicos actúan inhibiendo la pared celular de la bacteria, y así de esa manera los destruyen. Entonces, en las bacterias atípicas no tienen esas bacterias, no tienen pared celular, por eso no le va a hacer nada los beta-lactámicos. Tienes que dar otro tipo de antibiótico, como los macrólidos, ¿no? Que ahí está la citromicina. Puede darle la quinolonas, ¿no? Ahí está el levofloxacin. O una tetraciclina como la doxiciclina. Ya que también, todos esos actúan a nivel, ¿no? A nivel de los ribosomas de las bacterias. Entonces, otra bacteria por gram negativos, ¿no? Mayormente causa como también igual, por negativos te va a causar una bronconeumonía. Por clamidia, otra neumonía intersticial, pero como pueden ver, coge el tercio medio de ambos campos pulmonares. Esa es la característica de la clamidia. Más frecuente causa eso. El micoplasma era en bases. La clamidia mayormente es tercio medio. Es un patrón intersticial de tercios medios. ¿Ya? Y una neumonía gripal, ¿no? Que es un virus, supuestamente en un niño, pero es una neumonía intersticial, pero como ven es unilateral. Por eso le digo, las neumonías intersticiales no necesariamente son bilaterales. Lo más frecuente que sí, pero esta es una neumonía en un niño, es viral. Es como el paciente, acuérdense, los pacientes COVID también podían hacer una neumonía intersticial y a veces pueden empezar de todo, ¿no? Tenían hasta broncograma aéreo, hacían como si fuera un patrón de una neumonía lobar, pero siempre acompañado con un patrón intersticial. Y esta es una neumonía que tiene nombre propio.
¿no? Que la neumonía, por la Klebsiella pneumoniae, cuando abopa la cisura media se llama la neumonía de Friedlander, ¿no? Mayormente lo presentan los pacientes que son alcohólicos, se pueden aspirar, ¿no? Y también los pacientes con inmunodepresión que tienen diabetes, ¿ya? Las complicaciones de una neumonía, acuérdense que puede causar necrosis, abscesos, neumatoceles, fístulas, gangrenas. Esto lo voy a hacer rápido porque ustedes supuestamente saben. Esto es una neumonía con un absceso. Van a ver ustedes que hay un nivel acá como si fuera una caverna y hay un nivel hidroaéreo. O sea, acá hay líquido, pues se ve todo radiopacidad homogénea, no es heterogénea. Y arriba, supuestamente, hay no, una radiolucidez, es manerito, que hay aire. Ese es un absceso. Acá hay abscesos múltiples, ¿no? Se ve, ¿no? Una radiopacidad homogénea, es hay líquido abajo y aire, líquido aire, dentro del pulmón. Esto es un absceso, supuestamente el paciente va a tener mucha fiebre, fiebre éptica, no fiebre en picos, ¿no? Y esta es una neumonía con derrame paraneumónico. Como ven acá, toda esta parte de acá se ve líquido, o sea, hay una radiopacidad que es homogénea. Y acá, todo acá hay un patrón alveolar dentro de este pulmón. Esta es una necrosis cavitada. Como pueden ver acá, hay una caverna. Justamente ven algo que tiene una lesión que tiene bordes gruesos, ¿no? Y supuestamente acá se ha cavitado. Hay una lesión cavitaria en el pulmón de derecho. Los neumatoceles, acá es similar como si fuera una bula, ¿ya? Pero que esto puede desaparecer, por si acaso. Desaparecer, o sea, son tal y cual como si fuera, por acá creo que tengo una bula, si no, no hay. No, hasta ahí no es esa exposición, sino que tengo otras imágenes en otros días, si gusta les enseño más. Pero quiero que sepa que sea como una introducción para que puedan ver neumonías, porque ya saben cómo se ven. ¿Ya? Radiográficamente es mucho mejor cuando tienen, o sea, mayormente la radiología ustedes la emplean cuando queremos, ¿no? Queremos diferenciar, sobre todo, si hay queremos diferenciar si hay una neoplasia. Ahí mayormente ustedes van a pedir una radiografía. Bueno, lo que les vamos a hacer ahorita en la clase, creo que como introducción está bien, ¿verdad? O sea, porque tenían que saber cómo se ve una neumonía. ¿Está bien? Sí, ¿Entendieron? doctor. Sí, por favor, aprendieron Ahora- alguito, me imagino. Sí, ¿Sí? doctor, Sí, sí, doctor, muchas gracias. muy Ya. entendidos. Entonces, como la neumonía intrahospitalaria, ustedes saben, o sea, acá no va a ser muy difícil el diagnóstico porque su paciente está hospitalizado, va a haber tos, ¿no? Va a haber fiebre y depende del estado de conciencia que tenga mi paciente para que si está despierto o no, para que ustedes digan, ah, doctor, hay dolor, no, supuestamente tipo hincada, ¿no? Del tipo punzada, que es característico de las neumonías lobares. En las bronconeumonías casi no hay eso. Solamente el síndrome de consolidación más es en la neumonía lobar. En la neumonía redonda también podría haber, pero es muy infrecuente en bronconeumonía y en neumonía intersticial no va a haber las tres cosas que van a haber en la mayoría de las neumonías que hay en esa comunidad, que también van a encontrarse o sea, la clínica de la neumonía intrahospitalaria es casi similar, sino debido a los agentes etiológicos que hay en la neumonía intrahospitalaria es mucho más severa. Entonces, en su introducción, lo de la neumonía nosocomial es muy importante debido a que no solamente es la neumonía que vamos a ver en piso, sino tiene que ver mucho con los pacientes que estando sanos en el hospital, van a tener o la necesidad de que ahí mismo en el hospital pueden adquirir la infección y van a tener que requerir ventilación mecánica. Por eso, una subdivisión de la neumonía, no, neumonía nosocomial o neumonía en el hospital es la neumonía asociada a respirador o neumonía asociada a ventilador mecánico. ¿Ya? Esas, debido a que si suben a UCI, acuérdense, las bacterias que hay allá tienen mucho más resistencia en sí, y también y las bacterias que también están en el hospital tienen mucho más resistencia que las bacterias que están en la calle.
Entonces es importante saberlos diagnosticar para dar una adecuada terapia y también prevenirlas también. Y aquí van a ver algunas cosas, ¿no? Que nos pueden ayudar para que la sobrevida de nuestro paciente sea mucho mejor y también para que la carga económica del sistema de salud no sea tan alto, porque estos medicamentos que vamos a utilizar no son cualquiera, son unos medicamentos mayormente de amplio espectro. ¿Ya? Entonces es indispensable saber nosotros la definición de neumonía, ¿no? Para poder saber si sabemos su epidemiología, la patogénesis, vamos a poder hacer un buen diagnóstico y el tratamiento sobre todo va a ser oportuno para este tipo de pacientes. Entonces, las definiciones fundamentales, ya, estas son actuales por si acaso. Lo que le estoy pasando es de la CDC de Estados Unidos de este año, de 2025, y también de UpToDate de este año. También está, por si acaso, algunos de un libro de un tratado de neumología para que puedan entenderse, pero este es lo actual, ¿ya? Entonces, ahorita se clasifica en neumonía adquirida en el hospital, como usted habla de una neumonía que mayormente habla de 48 horas de estar hospitalizado y la adquiere el paciente en el hospital, ¿ya? Y supuestamente no tendría que tener un periodo de incubación antes de la admisión. Antes se hablaba, decía que era 48 horas antes de o sea, después de estar ingresado el paciente en hospitalización y recién adquiere los síntomas, o 7 días después de haber sido dado de alta, ¿no? Si fue dado de alta antes, el paciente tuvo 4 o 5 días, se fue dado de alta y vuelve y llega al hospital con clínica de tos y todo lo demás, pues, le decíamos que es una neumonía intrahospitalaria. Van a ver que hay cosas nuevas que ahorita la han dejado actualmente. Lo otro es la neumonía asociada a ventilación mecánica, ni hablar, ¿no? Si todo paciente que es intubado, ¿no? Dentro de las 48 horas y que sin tener neumonía, ya estando intubado, pero usted por otra causa, por ejemplo, no sé, que tenga un ACV, por ejemplo, ¿no? Y hace una clínica de neumonía. Entonces, es neumonía asociada a ventilador mecánico. Pero también hay neumonía no asociada a ventilación mecánica, o sea, paciente que está hospitalizado normalmente y también a las 48 horas de haber estado, mi paciente vuelve, o sea, presenta sintomatología de neumonía, pero esta neumonía va a requerir luego ventilación mecánica. Algunos no van a tener ventilación mecánica. Por eso vamos a tener que diferenciar entre una y otra. La neumonía que hay acá, la neumonía que hay acá, la NAT, ¿no? O nosocomial. Aquí es un paciente que dentro del hospital nomás hay caso de neumonía, pero no mayormente va a ser asociada a ventilación mecánica. La de acá es un paciente que estando con neumonía 48 horas necesita ventilación mecánica o que salió de haber estado en ventilación mecánica. Por eso se desarrollan pacientes hospitalizados que no recibieron ventilación mecánica ni fueron extubados a 48 horas previas antes del desarrollo de la neumonía, pero se puede subdividir en los pacientes que requieren ventilación debido a la neumonía, ¿ya? Y aquellos que no. Sí, se entiende, ¿verdad? ¿Sí, Sí, muchachos? doctor. Sí, sí, doctor. Sí, Bien, doctor, sí. entonces seguimos. Esta es la terminología de la neumonía ahora. Neumonía que viene en la comunidad, ustedes saben la neumonía que viene de afuera, del ámbito sanitario. La nosocomial, que es la que estamos hablando, ¿no? Y la nosocomial hablan aquí en el hospital, que es neumonía que dentro de las 48 horas después del ingreso hospitalario. A ventilador mecánico, igual, dentro de las 48 horas después de la intubación endotraqueal, después de la intubación endotraqueal. Y la neumonía asociada a atención médica, ya que ya no se utiliza por si acaso, antes se utilizaba, o sea que antes decían, no, paciente que viene de un hogar de ancianos, viene, no sé, de un centro del penal, por ejemplo, ¿no? Un centro donde había hacinamiento, ¿no? O de centros de hemodiálisis, hablábamos que también era una neumonía hospitalaria, ahora ya no se utiliza eso. Eso es lo nuevo. Y dentro de la clasificación por etiología, las neumonías atípicas que ustedes lo conocen, Legionela y esta clamidia, ¿no? La clamidia citasi, la clamidia pneumoniae, la Coxiella burnetii, pero también hay otros gérmenes como la Quinguela, por si acaso, ¿ya? Y ahí la Legionela, acuérdense, está asociada mayormente a lo que es
aire acondicionado, pero no el aire acondicionado que tenemos en los hospitales, sino los que tienen mayormente los hospitales grandes, ¿no? Donde hay una especie de tuberías en los hospitales. ¿Ya? La neumonía por aspiración, que mayormente es por entrada de líquido gástrico orofaringe, se encuentra, puede contener bacterias o sustancias exógenas, partículas, alimentos, no sé, y que mayormente pues, tienen un pH bajo, ¿no? Ácido, pues, acuérdense que la acidez, el ácido gástrico entra a las vías respiratorias inferiores. La neumonitis química, que es más frecuente de las neumonías justamente por eh, aspiración de sustancias. ¿No? Esas mayormente las neumonías químicas casi no se tratan, ¿ya? Por eso que la neumonía aspirativa, dentro de su tratamiento, no está tratando de antibióticos, sino están solamente bajo supervisión. Si se complica ya la neumonía aspirativa, por ejemplo, con un empiema, ahí recién se da tratamiento, o se cavita recién, ¿no? Las neumonías aspirativas normalmente son neumonitis químicas, ¿ya? Y la neumonía por aspiración bacteriana, eso ya por eso ya cuando ya ustedes ya identifican el germen, ¿no? Que entra gran inóculo de bacterias a los pulmones a través del contenido orogástrico, ¿ya? Entonces, las definiciones fundamentales y la clasificación nosocomial nos va a ayudar a nuestros pacientes para ver también qué tipo de bacterias están entrando. Acuérdense que ahora en los hospitales, ya por si acaso, hacemos lo que se llama un barrido de a ver qué cultivos de las secreciones a nivel hospitalaria, por ejemplo, urocultivos, secreciones bronquiales, vemos cuál es nuestro radar en nuestro hospital de qué gérmenes son más frecuentes y a qué fármacos son más resistentes. Eso mayormente ocurre en pacientes inmunodeprimidos, es mucho peor, ¿no? La resistencia, sobre todo en pacientes en ancianos, acuérdense los niños también, que su sistema inmune, uno se está bajando, en los ancianos, en los niños recién está madurando, en los pacientes que están en hemodiálisis o hospitalización reciente, también, no solamente, también hay una inmunodepresión, porque también los pacientes tienen lo que se llama sarcopenia, disminuye la masa muscular. Y ahí también estamos expuestos en el hospital a gérmenes mucho más potentes que los que están afuera. Entonces, se tiene que saber esta definición para ver de manera individualizada, ver qué germen es más frecuente y qué antibiótico vamos a dar, ¿no? También saber el estado de comorbilidad, todas las enfermedades que causan inmunodepresión en nuestros pacientes, no solamente la diabetes, no solamente insuficiencia renal, no solamente los pacientes con cirrosis, ¿no? Acuérdense también los pacientes que utilizan inmunodepresores como el lupus, el artritis reumatoidea, los pacientes trasplantados, en ellos tenemos que centrarnos más para ver cuál va a ser las consecuencias de las bacterias que están originando infecciones en ellos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta definición de la resistencia de los antimicrobianos. Tienen que aprenderse igual como vamos a ver en TV. ¿Ya? Entonces, la CDC, ¿no? Que en Estados Unidos ha dividido la resistencia microbiana ante los antimicrobianos en los MDR. No estoy hablando de tuberculosis por si acaso, estoy hablando de los MDR de cualquier bacteria donde habla que hay resistencia adquirida al menos a un agente de tres clases diferentes de antimicrobianos, ¿no? Al menos un agente de tres clases diferentes. No sé, por ejemplo, que sea resistente al imipenem, estamos hablando de todo, un carbapenem, que sea resistente, no sé, a la gentamicina, por ejemplo, doctor, estamos hablando de un aminoglucósido, ¿no? Y que sea resistente, no sé, a la septacidima, doctor, es una cefalosporina, ya son tres, y son de tres diferentes. Ese es un MDR. ¿Sí entendieron, verdad? Sí, Y doctor. los XDR, ¿no? Resistencia de al menos de un agente, pero en todas las clases de los antimicrobianos. Eso es mucho más difícil, ¿no? Que en todos los antimicrobianos, en todos los antibióticos, sea al menos uno resistente. Y ¿no? Y el pan resistente, ¿no? Es aquel que es resistente a todos los antimicrobianos utilizados. ¿Ya? Acá todavía no hemos visto ese tipo de pacientes, ¿ya? En otros países sí hay, en Estados Unidos, por ejemplo, sí lo hay y van a ver que el arsenal terapéutico de ellos es mucho más, ¿ya? Porque acá lo tengo, ¿ya? Entonces, la epidemiología y el impacto clínico, económico, ¿cuál es en estos pacientes, no? Que
sobre todo, acuérdense, más frecuente es la neumonía intrahospitalaria que no está asociada a ventilación mecánica, pero si está en ventilación mecánica, el factor de riesgo es mucho más alto, ¿ya? Porque ahí, acuérdense, hay bacterias mucho más resistentes, ¿no? Y el riesgo de desarrollo de neumonía intrahospitalaria es 10 veces mayor en pacientes con ventilación mecánica. O sea, el que están en ventilación mecánica, la mayoría van a ver ustedes, no sé si rotan algunos en las Mercedes, van a ver que la mayoría que baja de UCI ya viene con una infección bacteriana. ¿Y algunos de ustedes, muchachos que han estado ahí pasan visitas, se han dado cuenta o no? Ya hemos visto pacientes que bajan de UCI, vienen con neumonías asociadas a ventilador mecánico. ¿Recuerda, Raiza, o no? Sí, doctor. Ajá. Por ejemplo, ahí ellos mayormente van a encontrar la infección, el agente más frecuente es Pseudomonas, ¿ya? Luego, ¿quiénes va a coger más? El Staphylococcus aureus y el Acinetobacter baumannii es el más frecuente y no son cualquier bacterias, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, que hace mucho más estudio, acá nosotros casi tratamos, pero si se han dado cuenta, entran a un proceso patológico, no le hacen broncoscopía, no le hacen cultivo para saber, ¿no? De qué está, qué agente le está produciendo esa infección. Nosotros mayormente tratamos de manera empírica, pero en Estados Unidos sí tienen, no, sobre todo la economía para poder hacerlo. Entonces, ¿qué le interesa? ¿No? Que supuestamente los pacientes que están internados en UCI, ¿no? Mientras menos días estén en lo que es ventilación mecánica, va a disminuir la tasa de neumonía asociada a ventilador mecánico, ¿no? Por ejemplo, de 3.1, ¿no? Dice una incidencia por 1000 días de ventilador disminuyó de 3.1 a 0.9, ¿no? En las UCI médicas y en las UCI quirúrgicas de 5.2 a 2, ¿no? Entonces, ellos hablan que hay una disminución de las tasas de lo que es la neumonía asociada a ventilador mecánico. O sea, mientras menos entren a UCI, menos frecuentes son las neumonías. La epidemiología y el impacto económico, vamos a ver que, o sea, son las neumonías más severas, ya sabemos por el tipo de agente, ¿no? Sino que el problema es que tienen una mortalidad, sobre todo las asociadas a ventilador mecánico, ¿no? Que oscilan entre el 15 y 30%, que es alto, ¿no? O sea, casi la mitad de los pacientes que entran a UCI salen con una neumonía asociada a ventilador mecánico y salen falleciendo. Estamos hablando de mortalidad, ¿no? Y el impacto económico, bueno, en Estados Unidos, que ya todo el mundo paga su seguro, no es como acá, ¿no? Te obligan a pagarte un seguro de vida. Los gastos son bastante altos para un paciente que está asociado a ventilador mecánico. Hablan de $40,000 por paciente. Y esto es por día, porque ahí van a ver, estar en UCI es muy alto el costo. Está con oxígeno permanente, estás con un montón de cosas que ajustas una enfermera, ¿no? El médico tiene que estar ahí, y están en constante, haga y electrolitos, le sacan casi cada hora, ¿no? Los insumos y el costo de estar en UCI es demasiado alto, ¿ya? Entonces, en la patogénesis, mayormente, como les dije, como mencioné hace rato, hora de mostrarles la neumonía, les dije que la causa principal de lo que es la neumonía intrahospitalaria, sobre todo la neumonía asociada a ventilador mecánico, es la microaspiración de organismos, ¿no? Sobre todo el tracto orofaringeo. En un paciente normal, fíjense, nosotros hasta a la hora de dormir, el 45% de los individuos aspiran durante el sueño. Solo que nuestro sistema inmune todavía está indemne y puede dejar ahí la enfermedad, ¿no? No, no avanza más. Pero el problema cuando tu sistema inmune está bajo, ahí sí es el problema, ¿no? Nuestros pacientes van a requerir hospitalización, ¿no? Y esto que estamos hablando son de las neumonías en el hospital, ¿ya? No estamos hablando de las neumonías en tu casa, pero como les decimos aquí, o sea, en un paciente sano, normalmente casi la mitad de los pacientes sanos se aspiran a la hora de dormir, ¿ya? Entonces es una inoculación microbiana directa de las secreciones orofaringes van hacia los pulmones. Y
Como les mencioné anteriormente, en UCI van a encontrar que la Pseudomonas aeruginosa es muy frecuente, el Acinetobacter baumannii, pero también el Staphylococcus aureus, por si acaso. ¿Ya? Sobre todo el Staphylococcus aureus meticilino resistente es muy frecuente en UCI. Entonces, la colonización de los pacientes, ¿no? Hasta un 75% de los pacientes gravemente enfermos son colonizados a las primeras 48 horas. Como hablamos, pues habla de a partir de 48 horas, estamos hablando, ya se llama la neumonía asociada al ventilador mecánico, neumonía intrahospitalaria también. Los reservorios ambientales, ahí es el problema. ¿Con quién nos contagiamos? A veces hasta con el mismo personal, en las manos del personal, los dispositivos mismos que van a hacer la ventilación mecánica, ¿no? Hasta por son vía de transmisión importante. Por eso en el hospital, por ejemplo, hay Acinetobacter baumannii en todo el hospital, toda parte que ustedes cojan hay Acinetobacter baumannii, sino que nuestro sistema inmune hace que no progrese la enfermedad. Lo otro es la alteración de la flora gástrica. Hablan que algunos al cambiar el pH gástrico, ¿no? Hace que supuestamente el pH gástrico es nuestra primera barrera contra infección de alguna otra bacteria, ¿no? Pero a veces no solamente la aspiración, sino hay medicamentos o la nutrición enteral puede favorecer la colonización de patógenos. ¿Ya? Esto se hizo un estudio, por si acaso, pero después vieron que, por ejemplo, la asociación de utilizar omeprazol, ¿no? Para supuestamente profilaxis de las úlceras por estrés, se vio que no incrementa tanto la prevalencia de tener neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, esto es importante para saber qué gérmenes nos van a afectar en esta neumonía intrahospitalaria. Y aquí vamos a ver que las neumonías intrahospitalarias están causadas no solo por bacterias, también hay virus, ¿ya? Y hongos, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. Por ejemplo, en los pacientes con HIV van a encontrar la neumonía que les mostré en la imagen del, ¿no? Pneumocystis jirovecii, que es una neumonía atípica. Los virus ya vieron que, acuérdense que también causan neumonías atípicas, ¿ya? Y la causa más frecuente de las neumonías asociadas al ventilador mecánico y a neumonía intrahospitalarias están los gram positivos y los gram negativos aerobios. Pero por si acaso, en los estudios han visto que los anaerobios casi no tienen mucha influencia en las neumonías intrahospitalarias. Acá van a ver por qué. El estafilococo aureus sí es importante, pero sobre todo si son los MARSA, ¿no? Si es el meticilino resistente, es más agresivo que puede existir. Ya esa es la neumonía, cuál es la más agresiva que puede haber. Luego la pseudomona, que son los dos son los que son más aislados, los patógenos más frecuentes que se pueden aislar. Luego, en el 2015 al 17 hubo un estudio donde fue el estafilococo en Estados Unidos, no acá. 28.8 estafilococcus aureus, seguían 12.9 la pseudomonas, la Klebsiella 10.1, el Enterobacter 8.4, Haemophilus influenza 5.9 y el Acinetobacter baumannii que está el último, pero es una etiología que es muy severa y muy difícil de combatir. ¿Ya? Aquí lo que le estaba mencionando sobre los gram negativos, en un estudio que se hizo en Carolina del Norte, comprobaron que los bacilos gram negativos no pertenecientes a las familias Enterobacteriaceae, como la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter y la Salmonella haemophila, eran menos probables en los casos de neumonía asociada a ventilador mecánico, ¿no? Por eso, acá dice, una crítica frecuente es que la gente, la mayoría de los estudiosos, hablan que subestimamos la prevalencia de ciertos patógenos, sobre todo los anaerobios, debido a que se requiere técnicas, no es un gran cultivo sencillo, son técnicas, ¿no? especiales para identificar estos gérmenes. Pero en un estudio que se realizó, ¿no? junto para cultivos anaerobios, de 185 pacientes con posible neumonía asociada a ventilador mecánico, se identificó solo un organismo anaerobio, ¿no? Que era la Bellonella, según su especie, y era no patógeno. Por eso, este hallazgo se sustenta que el historial del éxito de las neumonías asociadas a ventilador mecánico con regímenes que no incluyen cobertura anaerobia y los pacientes mejoran, ¿no? Con el
tratamiento. Los factores de riesgos para tener, ser multidrogo resistentes en los pacientes, no van a ver los que son pacientes que están hospitalizados, que estuvieron dentro de los mismos hospitales, ¿qué más? Los pacientes que tienen hospitalización prolongada, que estuvo recientemente tomando, expuesto a antibióticos, mayormente sobre todo los endovenosos, ¿ya? Algunos por vía oral. ¿Ya? Y después todos los factores de riesgo de neumonía asociados a la ventilación mecánica se resumen en una tabla que les voy a mencionar, que están acá. ¿Ya? La neumonía asociada al respirador, o sea, ventilación mecánica, son los factores de riesgo para multiresistencia en adultos. Uso de antibióticos intravenosos en los últimos 30 días. Pues sobre todo para los MARSA, ¿ya? Que haya estado en shock séptico. Entonces, acuérdense, shock séptico probablemente estuvo en hospitalización utilizando mero banco, que haya tenido un síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Que llegó hasta ventilación mecánica. Mayor de 5 días de hospitalización antes de la aparición de la neumonía y la terapia de reemplazo que esté en hemodiálisis su paciente. Para pseudomonas son similares, que también tienen uso mayor de 10 días, aislamiento negativo de gran negativos con resistencia a agente que está considerado monoterapia, tratamiento en UCI, ¿no? Que haya estado con colonización previa a una pseudomona o otros bacilos, ¿ya? Y los factores de riesgo para un meticilino resistente, igual que haya estado en UCI, y en la que el 10 a 20% de aislamientos por estafilococo aureus sean resistentes a la meticilina, ¿no? El tratamiento en UCI, en la que no se conoce previamente la prevalencia de los MARSA, ¿no? Y la colonización, aislamiento de los MARSA en un cultivo de cualquier tipo del cuerpo, un cultivo de cualquier líquido o secreción del cuerpo, ¿ya? Luego, las neumonías que tienen ventilación, sin ventilación mecánica, acá estamos ya sin ventilación, ¿no? Y que va también factores de riesgo para que sea multiresistente, ¿eh? Y que aumente la mortalidad de los adultos. Van a ver soporte ventilatorio, shock séptico, ¿no? Eso es para aumento de la mortalidad, para pseudomonas aeruginosa, gran negativo sin marcas, antibióticos en los últimos 30 días. Se van a dar cuenta, la mayoría de pacientes estén en 30 días, estamos hablando de 3 meses, ¿ya? Eh, y factores de riesgo de pseudomonas aeruginosa multiresistente, una colonización por pseudomonas multiresistente o bacillora negativos. Mm. Siempre tienen que ver, como ustedes ven, que el paciente ya haya estado, ¿no? Con un germen identificado, y sobre todo que haya sido meticilino resistente, por ejemplo, para el MARSA, ¿no? O donde haya estado en una unidad de salud, como UCI, donde no se conoce la prevalencia del germen, ¿no? Mayormente esto actualmente en los hospitales sí ya se hace acá, por ejemplo, acá en Perú, ¿no? Como les estaba diciendo, por ejemplo, qué bacterias son más frecuentes para infecciones urinarias, para neumonías, en cada departamento de salud del hospital se sabe eso. Y ahí por eso nosotros sabemos que gérmenes son más frecuentes. El desafío de los pacientes con multiresistencia, ¿no? Van a haber la necesidad de soporte ventilatorio, la presencia de shock séptico, eso aumenta la mortalidad en estos pacientes. El uso de antibióticos, hablamos en los últimos 30 días, que ya lo mencionamos, aislamiento de la pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente, el tratamiento mayor de 20% de las pseudomonas de lo que es Streptococcus aureus ¿no? con Streptococcus aureus con resistencia a la meticilina, donde hay prevalencia del SARS que es desconocida, y colonización por aislamiento previa del SARS. Eso es fundamental para el diagnóstico de nuestro paciente. Estos que pueden ver acá para el diagnóstico, ¿no? Acuérdense, la clínica va a ver, ¿tiene que tener mi paciente tos o no? A ver, la neumonía, ¿hay tos o no hay neumonía en todas las tos? En todos los pacientes con neumonía, ¿tiene tos o no? Ah, muchachos, Sí, doctor. Sí, tiene tos. Sí, doctor, ¿tiene? sí, sí. La fiebre Acuérdense, no se porque a le veces da. ponen ahí diagnóstico de neumonía y el paciente ni tose, ¿no? Y sale siendo una insuficiencia cardíaca. Tienen que acordarse, ¿ya? Entonces, antes manejaban estos 3 criterios de acá como los criterios de Johansson se llamaban, pero los criterios de Johansson son para neumonías no severas y que no eran asociadas a ventilación mecánica. Ya, estos 3. Pero ahora no, ahora están nuevo de las nuevas guías de 2016, hablan de un patrón, de un nuevo infiltrado pulmonar en una radiografía, ¿no? Con evidencia clínica de origen infeccioso, y al menos, o sea, tiene que haber un infiltrado nuevo, ¿no? O sea, un patrón de una
lobar, una neumonía redonda o una bronconeumonía, neumonía intersticial también podría haber, ¿ah? Porque acuérdense que también pueden haber en otro hospital gérmenes atípicos, ¿ya? Pero también tiene que sumarse, aparte de lo que es la radiología, que el paciente tenga fiebre, ¿no? Que tenga esputo purulento, que haya leucocitosis o leucopenia y que haya supuestamente deterioro en la oxigenación. O sea, mi paciente está entrando a lo que es un síndrome de insuficiencia, no, de dificultad respiratoria, que va a ser una insuficiencia respiratoria luego sus pacientes. ¿Ya? Estos un estudio de validación encontró que la combinación del infiltrado radiológico más dos de estas tres características, que es la fiebre, la leucocitosis, la leucopenia o secreciones, mayormente tiene una sensibilidad de 69% y una especificidad de 75%. Es baja, por si acaso. ¿Ya? Entonces, lo que indica que una proporción considerable de pacientes puede ser diagnosticados incorrectamente. Esto se damos cuenta porque a veces llegan hasta en el hospital, pacientes que están en emergencia 4 o 5 días ahí y vienen con diagnóstico de neumonía. ¿No? Varios muchachos también ya han visto cuando pasamos visita, ya neumonía, está con mero banco, vamos a ver la radiografía y no había nada, ¿no? Entonces, no, que el paciente como tenía alteración del sensorio, tenía respiración roncante, ¿no? Y pensaba que ya se había aspirado y el paciente no tiene nada. Ya saben ahora que las neumonías aspirativas no se da tratamiento de inicio, a menos que tenga una complicación, ¿ya? Entonces, el diagnóstico se va a hacer mediante aspirados endotraqueales o lavado broncoalveolares con una fibrobroncoscopía y van a ser a mandar a cultivo, ¿no? El problema es que puede haber falsos positivos debido a la colonización o también puede haber falsos negativos. La prueba, existe ahorita una prueba actual que es una prueba diagnóstica molecular que se llama el PCR multiplex, lo que recién está emergiendo como una herramienta prometedora, como prueba para identificar los patógenos, ¿no? Y sus resistencias. ¿Ya? Lo hacen en un paciente, lo hacen en lavado broncoalveolar, ¿no? Que supuestamente ya no tienes que esperar los 3 días aproximadamente para el cultivo, sino esto es mucho más rápido, en 39 horas ya sabían qué germen es y se daba el tratamiento oportuno, ¿no? La duración del tratamiento en un 22% se acortó ¿no? el tiempo de tratamiento en comparación de los métodos convencionales. Por eso ahora van a ver que en el tratamiento de los pacientes ya no es como antes. Antes nosotros hablábamos de 10, 14 días para neumonías intrahospitalarias. Solo los americanos lo han reducido a 7 días. ¿Ya? Entonces, las estrategias de tratamiento, ¿no? Primero es terapia empírica nosotros acá, ¿no? En todo país se da tratamiento empírico y mientras se va sacando los cultivos, puede ser de aspirado, ¿no? Bronquial, ¿no? De un lavado bronquial alveolar, ¿no? Hasta otros de hemocultivo, brazo izquierdo, brazo derecho, como ustedes quieran, ¿no? Y luego dar una terapia empírica, luego se escala, o sea, dependiendo si ya tengo el cultivo, voy a disminuir la potencia de los antibióticos que estoy dando, ya para minimizar los efectos adversos de estos medicamentos. Entonces, la terapia empírica, ¿cuál es la más frecuente, ¿no? En nuestro paciente va a depender de los antecedentes patológicos que tenga mi paciente. Acuérdense, siempre vean cuánto de cuál es el rango de la enfermedad renal crónica que tiene mi paciente, porque si este paciente se está con falla renal, tengo que ajustar los antibióticos. Si no, no va a mejorar, no, va a empeorar la parte renal. Y otra, acuérdense que en los pacientes que van a recibir antibiótico tengo que ver cuánto es la albúmina, porque la albúmina es la que va a transportar el antibiótico. Si mi paciente está con hipoalbuminemia, no va a mejorar así le den el mejor antibiótico que exista. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones preferidas? No, sobre todo, acuérdense, hablamos, lo más frecuente es Pseudomonas, ¿no? Otros bacilo gran negativos y el Staphylococcus aureus, ¿no? Pero es sensible a la meticilina, raros son los MARSA, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo más frecuente que se da ahora? Es la piperacilina tazobactam, ¿no? El pipetazo que le llamamos nosotros, y es la cefepima, que es una cefalosporina de cuarta generación, ¿no? Eso es en Estados Unidos. Acá nosotros comenzamos, ¿no? Con algo, ¿no? Nuestro rango de resistencia no es tan alto. Por ejemplo, aquí nosotros damos la ceftazidima, que es un antiseudo humónico y es una cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Entonces, cuando no hay antecedentes de resistencia, por ejemplo, a los carbapenénicos,
ahí pueden dar meropenem y imipenem, si es que supuestamente ya falló mi primer escalón, no de frente me voy a ir a mipenem, meropenem, como algunos a veces se hacen, ¿no? Eso se llama cuando son el productores de las beta-lactamasas, un espectro extendido, el BLE que se llama, no las bacterias. Sale, doctor, es resistente a todas las cefalosporinas. Entonces la ceftazidima no le está haciendo nada. Entonces tengo que mandarla a meropenem, ¿no? Pero existen, felizmente, hasta ahora, a menos yo en el hospital, no he visto que tengan resistente también a los carbapenénicos. ¿Ah? En Estados Unidos tienen este tipo de terapias, ¿no? Que es la ceftazidima avibactam. Acá no lo tenemos ni en figurita, muchachos, ¿no? O la ceftazolosane tazobactam, tampoco lo tenemos. Ninguno de estos son para los resistentes a los carbapenenes. Esto no tenemos. Pero ¿qué nos dicen las nuevas guías, no? Que cuando no tenemos estos medicamentos, podemos hacer una combinación de los carbapenenes, ¿no? Más la tobramicina, que es un aminoglucósido, ¿no? Puede estar la colistina, ¿no? El astrionam, el levofloxacino o el ciprofloxacino. O sea, asociar estos dos. Por ejemplo, meropenem, levofloxacino, meropenem, ciprofloxacino, meropenem, tobramicina. Eso se acepta ahora, ¿no? Cuando no están disponibles, ¿no? O hay una alta tasa de gran negativos resistentes a los carbapenénicos. Nosotros no tenemos eso. No tenemos esos medicamentos y felizmente no tenemos ese tipo de resistencia ahora. ¿Ya? El tratamiento de la neumonía asociada a ventilación mecánica en adultos, aquí está, y según su función renal está en este cuadro todo resumido. ¿Ya? Cómo se van a dar los medicamentos, en quiénes pacientes se va a pensar, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros utilizamos acá, pues la piperacina se utiliza 4,5 gramos cada 6 horas, pero un paciente con riñón normal. Cefepima 2 gramos cada 8, el meropenem 1 gramo cada 8, imipenem cilastina, ¿no? 500 cada 6 horas. Estos de acá no tenemos ninguno de estos de acá. ¿Ya? Y cuando pensamos que es un MARSA, utilizamos, ¿no? Un meticino resistente, utilizamos la vancomicina. Normalmente damos 1 gramo cada 12 horas, y acuérdense, o sea, damos hasta máximo hasta 2 gramos, ¿ya? Y tratamos de pasarlo en 3 horas porque tienen efectos adversos, como se llama el hombre rojo. ¿Ya? Linezolid solamente lo utilizamos ya muy especialmente por algún tipo de pacientes, ya porque son para aquellos, por ejemplo, que no se puede utilizar la vancomicina. Y ahorita están de uso especial porque ya van a ver que se utiliza ahorita en la tuberculosis. Estos cuadros de acá, por si acaso, son cuadros de UpToDate. ¿Ya? Esta neumonía sin ventilador mecánico, ese ventilador mecánico, y van a ver que son los mismos fármacos que se pueden utilizar. ¿Ya? Y los pacientes con factores de riesgo a MARSA, ¿no? Donde supuestamente se debe añadir al régimen empírico linezolid o vancomicina. Nosotros acá utilizamos vancomicina, linezolid más utilizamos, por ejemplo, para tuberculosis. Ahorita ya está dentro del esquema para TBC, ¿no? Y otras opciones que van a ver acá, que acá no van a encontrarlo, ¿no? La septarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, acá no lo van a encontrar así nada más en el MINSA, al menos, ¿no? El Tedizolid, que es igual familia del Linezolid, ¿no? Todos estos medicamentos que están acá no lo van a tener de manera usual en hospitalización, solamente, pero tienen que saberlos, que mayormente son las cefalosporinas de quinta generación, y a veces se puede utilizar hasta la clindamicina, pero solo si es que es no, o sea, eh, en un en un paciente que sea susceptible a la clindamicina. No, así nada más no lo van a dar, ¿ya? Ese es cuando es un meticilino resistente, ¿ya? Este es el enfoque de la vancomicina que se va a dar dependiendo en qué intervalo, porque se va a reducir la dosis dependiendo este, de lo que es el grado de enfermedad renal crónica, por un estadio 5, ¿no? Mayormente se puede dar hasta 500 miligramos cada 48 horas. ¿Ya? Esto es para que usted sepa. Y el ajuste de esa escalada que mayormente se da a los tercer día, en el tercer día de todo paciente con una infección se ve. Si es que está yendo bien,
puedo mejor, si está con un antibiótico muy alto espectro, puedo reducirlo. Si ya tengo sobre todo los urocultivos o los hemocultivos, ¿no? Acá sería hemocultivo o el cultivo de aspiración bronquial, ¿no? O de lavado bronquial alveolar, si es en la parte pulmonar, ¿no? También se puede hacer en Estados Unidos, hacen el hisopado nasal para el SARS, ¿no? Y después se da la terapia dirigida, ¿no? Si es un meticilino sensible, por ejemplo, dan nafcicilina, que acá no tenemos en el Perú, oxacilina sí hay, y la cefazolina que sí la tenemos. ¿Mm? La duración de tratamiento, como les dije, es ahora 7 días. Pero nosotros acá en Perú todavía algunos seguimos utilizando hasta 10 a 14 días, dependiendo el grado de afectación pulmonar que tiene. Si es bilateral y mi paciente, no, su aspecto general es escéptico, ¿no? O sea, está con taquicardia, está con fiebre, está con mal patrón respiratorio, ¿no? Yo tengo que darle hasta que esté mucho mejor. Damos hasta 10 días, algunos hasta 14. Y en Estados Unidos utilizan la procalcitonina como herramienta útil, ¿no? Para decidir si ya, supuestamente la procalcitonina aumenta cuando hay un problema infeccioso. Entonces, cuando ya está negativo, ellos mayormente ya lo suspenden los antibióticos. Y aquí está todo una dosificación de todos los fármacos, está de la piperacilina, cefepime, imipenem, está el aclaramiento de hasta cuánto se debe dar por peso, cuál es la dosis que se debe dar, ¿no? Esto no se lo van a aprender poco a poco, sobre todo lo básico que deben aprender es esto, de piperacilina, cuánto se utiliza, el imipenem, el meropenem, ya, y los demás, no, porque estos no tenemos, como les dije, estos medicamentos de acá que son para resistente a los carbapenenes, no tenemos en el Perú, por si acaso. Pero sí deben saber que sí existen. ¿Ya? Y ahí las cefalosporinas de cuarta y quinta generación, acuérdense sobre todo los de quinta generación, ya también sirven para los MARSA, ¿no? Para los meticilino resistentes. Mayormente los de los de cuarta generación, más coge gran negativos. ¿Ya? El pronósticos asociados a la mortalidad, ya saben que en los pacientes asociados al ventilador mecánico, ¿no? Ha habido metaanálisis de ensayos aleatorios donde estimó que la mortalidad era hasta 13%. ¿Y dónde es mayor? Pacientes que están gravedad de la enfermedad en el momento de diagnóstico, cuando están con shock séptico, tienen un síndrome de dificultad respiratoria, tienen bacteremia, existe una otra comorbilidad, como les dije, ¿no? Insuficiencia renal, no sé, estadio 5, un VIH en estadio SIDA, ¿no? O por una microorganismo que sea resistente, multiólogo resistente, o presencia de bilateral en ambos campos pulmonares, eso, o tienen cavitaciones, que son mayormente, acuérdense, lo más frecuente, lo que se llama las neumonías necrotizantes, lo va a dar el estafilococo aureus, lo va a dar la pseudomonas, lo va a dar el acinetobacter, ¿no? Ellos mayormente causan cavitaciones, ¿no? Y esos te van a dar mal pronóstico a tus pacientes, o el retraso de una terapia eficaz. Eso es todo en cuanto a neumonía intrahospitalaria. Creo que la justo estoy. Y ahorita me falta TBC. TBC yo había preparado una clase, ¿ya? Una clase porque primero me dejaron un tema que era tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. De acá lo voy a mencionar rápidamente, pero por favor, solamente ustedes, para su examen va a venir sobre tuberculosis pulmonar. Pero de todas maneras la información se las voy a dar porque tienen que saber tuberculosis, tanto pulmonar como extrapulmonar, porque es una enfermedad endémica en nuestro país. ¿Ya? Entonces, lo que se acuerdan es, no solamente es tuberculosis, paciente que tiene tos, acuérdense, una tuberculosis pulmonar tiene que tener un paciente sintomático respiratorio, que tenga tos más de 15 días. Y sobre todo está asociado a los síntomas B. Los síntomas B estamos hablando, ¿no? Diaforesis, no fiebre, diaforesis nocturna, fiebre y síndrome consuntivo, o sea, una pérdida de más del 10% de peso de su basal. ¿Ya? Eso mayormente tienen que pensar ustedes en TB. Cuando es extrapulmonar, no va a haber tos. Por ejemplo, una tuberculosis ósea no va a haber tos, pero hay en los extrapulmonares, por ejemplo, cuando es un absceso o algo ahí, una lesión dérmica, por ejemplo, ocasiona lo que se llaman los abscesos fríos. ¿Qué significa eso? Que normalmente
ocasionan una alteración, una inflamación, pero no tiene todos los signos de flogosis, o sea, no está muy rojo, no duele, ¿no? No está tan caliente, ¿no? Y el aumento de volumen no es tanto a veces. Esos son ¿cuáles, no? Los signos de flogosis. Después se le llaman absceso frío, porque a veces ni fiebre hay. ¿Ya? Entonces, la tuberculosis extrapulmonar va a depender de dónde afecte. Pero acuérdense que la tuberculosis no respeta nada. Existe tuberculosis desde cerebral, ¿no? Hasta genital. En el hombre puede haber en el epidídimo, en la mujer puede haber hasta en las trompas de falopio, en las mamas en la mujer, ¿no? Hasta en el ojo existe. O sea, no respeta ningún órgano. A cualquier parte de tu cuerpo le puede dar tuberculosis. ¿Ya? Bueno, el ojo existe, o sea, no respeta ningún órgano. A cualquier parte de tu cuerpo le puede dar tuberculosis. ¿Ya?